cumplimos 12 años de trayectoria, análisis responsable, científico y crítico de la realidad sociopolítica de Costa Rica y de Centroamérica. El CIEP es un centro de investigación de la UCR dedicado al análisis político de los asuntos nacionales e internacionales. Contamos con 6 áreas de investigación sobre la realidad política nacional. Cultura política y opinión pública. Estado y políticas públicas. Naturaleza y poder. Política internacional. Democracia, ciudadanía y derechos humanos. Pensamiento político. Contamos con 30 investigadores e investigadoras. Hemos desarrollado más de 100 proyectos de investigación y hemos publicado más de 30 libros. Y con más de 50 artículos en revistas académicas. Juntos aspiramos a construir una sociedad políticamente más crítica, reflexiva y solidaria. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado conjuntamente entre el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y el Semanario Universidad. Nuestra idea con este espacio es generar discusiones, tal vez menos académicas, sobre lo que está pasando actualmente en el país alrededor de diferentes temas políticos. Mi nombre es María José Cascante. Soy investigadora del CIEP y directora del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, también de la Universidad de Costa Rica. Las últimas semanas han visto un aumento en el número, tamaño y cobertura nacional de las protestas organizadas en contra de las políticas del gobierno en respuesta a la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Consignas como no más impuestos, fuera del Fondo Monetario Internacional o que la deuda la paguen los ricos, vienen a condensar un conjunto de malestares que conjugan lo inmediato y lo coyuntural con temas históricos, como las claras desigualdades entre el Valle Central y las periferias, y entre los pocos que acumulan mucha riqueza y los muchos a los que no les alcanza. En este contexto se vuelve central las discusiones sobre la crisis fiscal y económica del país y de si ésta responde fundamentalmente al gasto público o a la distribución de la riqueza. Si bien es cierto que la mayoría de estos temas superan por mucho el ámbito legislativo, lo cierto es que es la Asamblea Legislativa la que se ha convertido en el epicentro de la conflictividad social en el país. No solo muchas de las protestas van dirigidas en contra de este poder de la República, sino que también dentro de su agenda se están debatiendo y debatirán a futuro distintos proyectos y políticas que podrían tener un efecto significativo en la vida cotidiana del país. Por ejemplo, la creación o rebajo de impuestos, como es el caso del marchamo, el congelamiento de las anualidades del sector público, el presupuesto ordinario para el gobierno de la República del 2021, entre muchos otros que podríamos mencionar. Hoy nos acompañan Natalia Díaz, periodista del Semanario Universidad, que le da seguimiento además a los temas de política nacional, y José María Villalta, diputado del partido Frente Amplio. Bienvenidos. Hola María José, muchas gracias al CIEP por invitarnos al Semanario Universidad a colaborar con este espacio. Sí, como usted decía ahora, mi responsabilidad en el semanario es un poco seguirle el pulso a las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa y bueno, por eso ya conocía a nuestro otro invitado, don José María Villalta, porque siempre lo ando persiguiendo con preguntas. Hola, María José, Natalia, un gusto estar aquí, un saludo para ustedes, para toda la gente del CIEP también y para toda la gente que sigue este conversatorio. El tema que trataremos hoy, o que intentaremos ir trabajando de manera muy informal, entonces en el momento, por favor, que quieran intervenir, adelante, es la coyuntura actual de la Asamblea Legislativa. La metodología que proponemos es una conversación en 3 rondas, centrándonos en temas que son de vital importancia, tanto para el contexto nacional como para el futuro del sector público y de las universidades públicas en específico. Nos referimos específicamente a la entrada en discusión dentro de la agenda parlamentaria del Proyecto Presupuesto Nacional de la República 2021, a partir del 15 del presente mes, y las actuales protestas en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los intentos de llamado a un diálogo nacional e intersectorial
por parte de muchas personas y cómo esos han sido recibidos por parte del presidente y su equipo de trabajo. Vamos primero a poner otro videito y luego voy a plantear algunas preguntas generales y luego les pido que intenten, si es posible, darnos algunas respuestas. Un grupo de apoyo de todas las zonas norte, muchachos, señoras, profesoras, todas amas de casa que nos hemos esforzado para darle el alimento aquí a esta gente, tanto camioneros como los que estamos luchando contra todo esto. Tenemos ya 4 días, con eso son 5, de estar dándoles alimento, comportación de todo el pueblo, fuera de la zona, dentro de la zona, que nos han aportado alimentos, arroz, frijoles, todo lo que son verduras, todo para ellos. Buenas noches. Del sábado los antimotines ingresaron a la fuerza acá lanzando gases lacrimógenos a las casas y a los centros comerciales. De hecho, fue quebrado un vidrio acá. Esto estaba dentro del establecimiento, el cual se encontraba totalmente en una atmósfera de gas. Aquí está la detonación, está activado. Los manifestantes, ninguno me tocó absolutamente nada. Hay testigos populares y hay videos donde el policía lanza el proyectil hacia la ventana. Sí, vemos lo que pasa, gente que se lastima, gente que golpean. Duele demasiado ver que los mismos policías no hablan con una paz, sino que simplemente hacen atacar. Y tanto a nosotros también, personalmente aquí, nos han botado toldos, nos han botado comida, no les importa lo que haya, se van de frente y ya. Aquí estamos de pie, no nos hemos rendido hasta donde lleguemos. Cuando vimos que empezaron a tirar otra vez bombas donde ya no había ningún manifestante, nadie, porque ya se habían ido de regreso a donde estábamos nosotros, a esta propiedad privada. Entonces me dice a correr otra vez. Donde hicimos a correr me impactó una bomba de gas en la frente. Un señor que venía detrás mío se devolvió a pedir auxilio para que me vinieran a auxiliar y él alzaba las manos, él me los comentó, y tras de eso le tiraron 2 bombas en los pies de gas y él venía con las manos en alta diciendo que habían herido a una mujer. Después venimos y mi pareja le dijo a los antibotines que estaban ahí en la orilla, porque había una fila, que si le podía decir a los choferes de los camiones que si nos podía dar paso para salir, para llevarme al hospital. Y ellos le dijeron, lárguense de aquí. Y después nos venimos en el camión y él les pidió a los del camión que estaban ahí, nos dieron chance. En estos días que lleva la manifestación, no es nada comparado a lo que nos puede hacer el paquete tributario y el despilfarro que tiene el gobierno actualmente hacia las generaciones futuras y a lo que estamos siendo afectados actualmente. Fuerte realmente el video, ¿verdad? Y tenemos como muchos contrastes que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, por un lado, las protestas tan violentas en los territorios y por otro lado, el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y yo creo que son como 2 imágenes tan opuestas, que muestran esa desigualdad tan fuerte del país en este momento. Pareciera además que me acaban de comentar que José Miguel Corrales está pidiendo perdón y pidiendo que paren las protestas. Entonces no sé si empezamos como muy general con este evocador video y con estos panoramas de esos contrastes. No sé, José María, si quieres iniciar.
Sí, bueno, yo creo que es muy preocupante lo que se está viviendo en el país. Es el efecto de procesos que se han venido acumulando desde hace muchos años, un crecimiento obsceno de la desigualdad en el país, eh, problemas económicos que se han acumulado. Ya veníamos arrastrando una grave situación de desempleo crónico que se manifiesta con más fuerza, con más violencia en las zonas rurales, en zonas fuera de la GAM, que se agrava con la pandemia. Se agrava con la pandemia y los efectos económicos de la pandemia, que son devastadores. Estamos hablando de que en pocos meses el desempleo se ha disparado, se han destruido casi 500,000 empleos en los pocos meses que llevamos de la situación de la pandemia, y eso golpea con más fuerza las zonas rurales que ya de por sí habían sentido más esta desigualdad que se ha venido acumulando con las políticas económicas aplicadas en los últimos años, en las últimas décadas. Hay un gran enojo de la ciudadanía donde se juntan todos los factores, ese desempleo crónico, ese sentimiento de abandono y de desigualdad, el enojo con el gobierno, con la corrupción, la incapacidad de este gobierno para entablar diálogos reales, creíbles con la ciudadanía. Es muy curioso, pero yo no he visto un gobierno más incapaz de hacer acción ciudadana, participación ciudadana que este, sinceramente lo digo, incluso comparándolo con gobiernos de los partidos tradicionales. Hay una gran incapacidad para entablar procesos de diálogo creíbles, reales con la ciudadanía. Únicamente con ciertas élites, con ciertos grupos se dan esos diálogos, y todo eso se acumula y estalla en el peor momento porque realmente la situación en la que estamos, hay además una crisis fiscal que se había adormecido un poco con la aprobación del plan fiscal, pero con un costo muy alto también social y en cuanto a desigualdad, en cuanto a regresividad de nuestro sistema tributario. Pero otra vez con la pandemia, este hueco en las finanzas públicas se vuelve a disparar. Estamos hablando de un hueco que solo en faltante de ingresos del Estado costarricense, estamos hablando de 1.2 billones de colones en el que se ha incrementado ese hueco en las finanzas públicas. Prácticamente se comió todo lo que el Estado pretendía generar con la amnistía tributaria del plan fiscal y con la creación del IVA, con un costo social, repito, muy alto. Entonces tenemos una crisis fiscal que se ha vuelto a disparar y una necesidad de resolverla cuanto antes, porque si no los efectos sociales y sobre la economía pueden terminar siendo devastadores, pero en el momento en que más necesitaríamos tranquilidad, diálogo, capacidad de gestión para resolver esta crisis fiscal, termina de estallar esta crisis política que se venía acumulando por todos estos factores desde hace varios meses. Y entonces se juntan las dos crisis, la crisis económica y social y la crisis política, con un gobierno desgastado, con incapacidad para dialogar y con falta de credibilidad en prácticamente la inmensa mayoría de los sectores de la población. Y en ese contexto es en el que nos encontramos actualmente. Una necesidad urgente de diálogo y gestión política para resolver esta crisis antes de que se vuelva todavía mucho mayor. Y no es la negociación con el FMI, es decir, aunque no negociamos con el FMI, se necesita, digamos, un gran pacto, un gran diálogo a nivel nacional para ver cómo vamos a resolver este hueco en las finanzas públicas y esta situación económica donde cuando más se necesita la inversión del Estado, tenemos un Estado más debilitado y más incapacitado de hacer inversión pública. Porque en esta recesión económica en la que estamos, en estas condiciones de desempleo, se necesita más que nunca la capacidad contracíclica de la inversión pública para poder generar empleo, para poder reactivar la economía. Pero justo en este momento tenemos un Estado golpeado por una crisis fiscal mucho más grave que la anterior, o agravada muchísimo por la situación de la pandemia, pero tenemos un gobierno y una crisis política que está dificultando muchísimo que podamos tener un diálogo sobre las medidas que hay que tomar, que repito, van más allá de la discusión del FMI,
para resolver esta situación. Entonces es realmente una tormenta perfecta, una situación donde se juntaron todas las crisis y en el peor momento posible. Sí, sí, totalmente. Y tal vez, Natalia, si nos contás cómo observas vos el panorama general de esa relación entre lo que está pasando en las calles y cómo se ve esto en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo están los ánimos ahí? ¿Cómo se tratan esos temas? ¿Cuáles son las conversaciones de los pasillos? ¿Hay sensibilidad de las distintas bancadas con respecto a lo que está sucediendo? La lectura que yo hago, lamentablemente yo lo que siento es una gran distancia entre las conversaciones de la Asamblea en este momento y lo que tal vez está ocurriendo en nuestras casas. Y quizás es pecado de periodista, no sé, pensarlo así, ¿verdad? Como tan simple, pero yo creo mucho en que hay que pensar en el rostro, en las caras de las personas que están siendo afectadas por la pandemia, ¿verdad? Entonces, tal vez cuando vemos los reportes, que de hecho hoy ya hay una nueva cifra de la alza de desempleo a un 23.5, creo que es el porcentaje de la población, seguimos sin ver todas estas desigualdades que mencionaba el diputado, ¿verdad? De cómo nos está afectando el desempleo en la GAM, en el gran área metropolitana, cómo nos está afectando en una población como San Carlos. Y yo creo que también es un problema de representatividad, ¿verdad? Y es curioso porque en teoría la Asamblea debería ser el órgano más representativo de los ciudadanos, pero quizás esa no es la lectura que se está dando en este momento. Y yo creo que más bien, o sea, ahora que don José Miguel Corrales ya llamó a deponer los movimientos fuera de la GAM, yo sí creo que esto no ha terminado de estallar, porque es una situación en la que tal vez se calma el movimiento social, que fue lo que ocurrió en el 2018 en la negociación del plan fiscal, ¿verdad? Se depusieron las manifestaciones, pero el resentimiento queda ahí, o sea, son heridas que todavía no se están sanando precisamente porque no existen los canales de diálogo para conversar. Yo todavía me pregunto cuáles son los canales de diálogo para conversar, porque, por ejemplo, me da a mí la impresión, y lo digo precisamente porque tuve que hacer 2 artículos para esta semana del semanario, que la Asamblea Legislativa más bien está dejando en manos del Ejecutivo establecer este diálogo, ¿verdad? Y yo no sé, espero no ofender al señor diputado y espero no ofender a ninguno del resto de los legisladores, me parece que la Asamblea ha tomado un papel como muy burocrático a ratos en este periodo de pandemia, ¿verdad? Entonces, es cierto, o sea, la pandemia comenzó y de repente empezó un periodo de sesiones extraordinarias y había que negociar con presidencia qué proyectos se incluían en la agenda, pero en este momento estamos todavía en meses de sesiones ordinarias y yo no veo que se hayan sentado las fracciones a ordenar cuáles son realmente las prioridades en la agenda. Y yo creo que ahora, bueno, o sea, es un momento muy raro porque además la Asamblea está tratando de transmitir absolutamente todo por los canales de YouTube. Entonces, más bien tenemos como una vigilancia 24/7 ahí, tipo Big Brother, de lo que está sucediendo en la Asamblea. Pero en reuniones de fracción, yo más bien veo pugnas como muy evidentes para bajarle el piso a algunos proyectos que hace unos meses parecían de gran urgencia. Y entre esos pienso el del IVA de la canasta básica. Empezó a regir el IVA para la canasta básica con ese 1%. Es un 1% que parece poco para quienes podemos pagar por la alimentación, pero una familia que en este momento tiene problemas o de reducción de jornadas para el proveedor o proveedora de la casa, ¿verdad? Ojalá, no sé, suspensión del trabajo, de los contratos del todo. Y es un 1% que pega al bolsillo de la gente. Y yo con esto jamás quiero decir que los diputados deberían tomar como una posición populista de prometer cosas que no se pueden lograr, ¿verdad? Pero sí creo que no estamos viendo transparentemente por qué se están excluyendo e incluyendo proyectos en la agenda de la Asamblea. Y a mí eso me preocupa mucho, porque incluso como periodista, llegar a preguntar por qué es encontrar paredes cerradas, digamos, o sea, son blindajes que no, que son de cada diputado, ¿verdad? Responder sí o no a las preguntas que uno les plantea. Entonces sí, yo estoy muy preocupada, honestamente, por cómo veo el clima, no solo en la Asamblea, sino incluso en la Asamblea en relación con el resto de actores del país.
Sí, tal vez. Bueno, yo no me Adelante. Yo no me ofendo por lo que dice Natalia, más bien coincido plenamente, ¿verdad? Probablemente pues habría que ver si le preguntan a algún representante de las fracciones mayoritarias, Sí. tal vez tenga otra lectura, pero en mi caso yo comparto ese análisis. De hecho, pues casi que anticipando la discusión de este espacio, el día de ayer tuvimos una discusión en el chat de diputados porque algunos diputados de gobierno expresaron su enojo por la portada del semanario que salió el día de ayer, que en una de las entradas, de la segunda entrada, hace precisamente este señalamiento, ¿no? Que la Asamblea Legislativa pareciera no inmutarse ante la gran crisis que estamos viviendo. Es un señalamiento fuerte. Entonces empezó una discusión entre los diputados de si era justo, era cierto ese señalamiento. Y al menos pues mi criterio ha sido que sí, realmente yo creo que la Asamblea no está la mayoría de diputados o de fracciones no está asumiendo el papel que debería asumir, ni la preocupación que habría que asumir ante la gran crisis que estamos viviendo. La agenda legislativa seguía en estos días como si nada estuviera pasando. Incluso querían votar ayer en segundo debate, el martes en segundo debate, el proyecto para recortar las anualidades de los trabajadores públicos, a los mismos policías que ahora se indignan porque están en medio de estas manifestaciones. El día de ayer, por ejemplo, que salieron unos policías golpeados, entonces salieron unos diputados diciendo, bueno, pero qué barbaridad, pobres policías, y yo les decía, esos mismos policías a los que ustedes les están recortando las anualidades. Entonces, la agenda hubiera seguido como si nada estuviera pasando, de no ser porque cayó en medio del traslado del edificio, que es algo que estaba programado desde hace meses y que no se podía frenar porque ya estaba programado y había contratos que si no se hubieran incumplido, pero de no ser por eso, ahí estaría la Asamblea sesionando, digamos, aprobando los mismos proyectos, donde claramente se han relegado proyectos de ley que no le interesan a los grupos de poder económicos, como por ejemplo, que más bien los adversan, como por ejemplo la ley para aliviar el tema de los arrendamientos o la ley de los créditos, por ejemplo, de moratoria o de renegociación obligada de los créditos, proyectos de ley que son necesarios. Natalia mencionaba el del IVA, y en general ahí hay varios factores que habría que analizar. Por un lado, la pandemia ha provocado hasta ahora, que está volviendo a estallar, provocó durante varios meses una desmovilización de las manifestaciones en la Asamblea Legislativa. Entonces, por ejemplo, las barras de la Asamblea Legislativa, que antes estaban llenas de gente que siempre estaba presionando, se vaciaron. Y eso obviamente le ha quedado cómodo a quienes no quieren que la Asamblea tenga un mayor control ciudadano. A mí me parece que la pandemia ha debilitado el control ciudadano que mal que bien la gente ejercía sobre la Asamblea Legislativa. Y ha reforzado procesos que históricamente han debilitado, digamos, esa representación que ejercemos los diputados. El hecho de que, bueno, todos sabemos que hay grupos con poder económico que ejercen una gran influencia sobre las fracciones legislativas, aunque no son representativos en votos, aunque nadie votó por ellos, no dan la cara, digamos. Por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense tiene casi un poder de veto sobre lo que se decide en la Asamblea Legislativa, aunque nadie conoce sus caras o nadie, ellos no tienen que ir a proponerle su nombre al electorado, casi que tienen un poder de veto sobre las decisiones políticas, al igual que otros grupos económicos, otros sectores con poder económico, y esos procesos que han existido siempre, y que debilitan la representación de los diputados, que hace que realmente la ciudadanía no esté representada, los intereses de amplios sectores de la ciudadanía no estén representados. Eso se ha reforzado en este periodo y se ve claramente en la Asamblea Legislativa, y entonces vemos una agenda que va en dirección contraria, prácticamente va en dirección contraria, salvo el tema de no más impuestos, con todos los bemoles que eso tiene, va en la dirección contraria a lo que pide la gente que se está manifestando en las calles. Y bueno, ahí seguían con el proyecto, por ejemplo, para
las jornadas, para las jornadas de 12 horas sin pago de horas extras, o la ley de empleo público, o una serie de proyectos que generan gran controversia en la clase trabajadora y en sectores sociales, ahí seguían caminando como si nada estuviera pasando, y pues sí, yo comparto la crítica que hace Natalia. Yo quiero decir también muy fuertes. Adelante, Natalia. No, quiero comentar que en realidad me siento muy orgullosa de haber generado ese debate en el grupo de diputados, porque ese titular es 100% mío, o sea, ni siquiera fue conciliado con edición, y fue porque yo llegué el lunes, vi la reunión de jefes de fracción, que casi siempre lo hago en mi casa, ¿verdad?, mientras estoy haciendo el desayuno, pero y nada más, como que no hubo absolutamente ninguna, como que no se estaba aceptando que existían las manifestaciones en San Carlos, y a mí eso me extrañó mucho, considerando que el fin de semana, o sea, todos los del semanario tuvimos que trabajar, porque se estaba generando demasiada información desde las bases partidarias que hablaban de las manifestaciones. La diputada María José Corrales, que es de Liberación Nacional, tuvo una reunión con alcaldes de la zona norte. Yo esperaba ver todo ese acumulado del fin de semana en un control político, en esa reunión de jefes de fracción que iba a definir la agenda de los últimos 2 días antes de hacer la mudanza, y para mí fue impresionante ver cómo no fue, pero completamente inadvertido, ¿verdad? Y después, además, entrevisto al señor presidente de la Asamblea, a don Eduardo Cruikshank, y don Eduardo también tiene una posición súper, la agenda la definen los jefes de fracción, ¿verdad? Pero entonces, estas agendas que se están negociando, ¿cuál es el norte, verdad? Porque yo a veces me pregunto, y yo, que dicho que don José María está aquí como interlocutor, yo me pregunto, ¿los diputados creen que su trabajo es solamente aprobar leyes? Porque su trabajo es legislar, que es algo muy distinto a pasar leyes, ¿verdad? O sea, tienen que valorar cuando una ley es injusta y con quién. Si en este momento hay algo que esté vigente, que esté amarrándonos a los bolsillos de las personas que estamos afectadas por la pandemia, que son esas 2 leyes que don José María además hablaba, que él participó, la de moratoria de créditos, la de renegociación, digamos, de los alquileres que están vigentes en este momento, y ya esos temas no están ahí, o sea, ni siquiera es que están en el orden del día y los aplastan, no, o sea, no aparecen en las reuniones, no aparecen en los discursos de los señores diputados. A mí me preocupa eso, de hecho. Y yo creo que todo esto genera como, es un reflejo claro de las frustraciones de la ciudadanía, ¿no? Y de esa enajenación del poder político, que pareciera que más allá de lo que, como vos decías, está pasando la gente o está sucediendo en las calles, las cosas siguen y tienen que seguir porque esos eran los planes que habían. Tenemos que pasar a un segundo video y a nuestra segunda ronda de discusión. El contenido del gobierno es regresivo. ¿Por qué? Porque está aplicando el impuesto de transacciones a toda la población. Y eso significa que desde la población más pobre hasta la de mayor recurso va a tener que pagarlo. Y ese no fue la propuesta. Mujeres en Acción lo que planteó fue 2 cosas. Efectivamente, impuesto a las transacciones, pero excluyendo los depósitos de planilla y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos, y que este fondo fuera a los programas sociales directamente, es decir, que tuviera un fin específico. Lo otro que planteamos fue que sea permanente, porque va dirigido a quienes están administrando grandes cantidades de dinero y transacciones, es decir, aquellas instancias y personas con los mayores ingresos. El gobierno tiene no solamente que hacer estimaciones en cuanto a cuánto más genera de ingresos, sino cuánto va a afectar los diferentes bloques sociales de este país. Porque tenemos sectores que en estos momentos está imposibilitado de
pagar ese impuesto en estos momentos. Sí, siguiendo un poco la línea de lo que ya José María y Natalia venían conversando, ¿verdad? Tenemos un panorama de protestas, tenemos ahí la imagen y la amenaza del Fondo Monetario Internacional en medio de la crisis pandémica, las protestas, ¿verdad?, en contra del Fondo Monetario Internacional, pero claramente condensan un conjunto de esos conflictos históricos más amplios de los que ustedes estaban hablando, y de tensiones, ¿verdad?, que también son muy claras entre el Valle Central y la periferia. Y yo precisamente cuando Natalia estaba hablando, yo me estaba imaginando ese edificio cerrado y las protestas afuera, y lo que decía José María del desincentivo a participar de ese control legislativo en un edificio donde se siente, digamos, ¿verdad?, el encerrado totalmente. Y hay mucho debate alrededor de lo económico y de lo fiscal, ¿verdad? Sin hablar necesariamente de la distribución de la riqueza. Y de cómo esos impuestos, digamos, pueden ayudar a generar eso y la polarización también que eso genera. Porque mucho se habló, por ejemplo, durante las elecciones de la polarización que traía el tema religioso a la política, pero no se está hablando de las otras polarizaciones que hay en los discursos públicos actualmente. Y eso nos está enfrentando a la gente de la calle, nos está enfrentando como si fuéramos enemigos, ¿verdad? Y no estamos hablando de los conflictos reales, sociales, y las rupturas. Entonces, me gustaría que siguiéramos como explorando sobre estos temas, ya pensando, digamos, en tal vez un tema más económico-fiscal. No sé, José María, si quieres empezar. Sí, bueno, ahora yo mencionaba el tema del hueco fiscal que se le ha generado al Estado. Se genera en un contexto de recesión económica y de altísimo desempleo, donde se necesitaría la inversión pública contracíclica para romper ese círculo de recesión, lo que llaman reactivar la economía, poder crear nuevos o recuperar empleos. Pero lo que tenemos es un faltante en las finanzas, una pérdida de ingresos de 1,2 billones de colones, más los gastos adicionales, excepcionales que se han tenido que hacer, obviamente, para enfrentar la pandemia, la situación de la caja, los bonos proteger. Entonces, es un problema fiscal real. Hace unos meses hablábamos de una paradoja para la institucionalidad pública, porque la pandemia, digamos, si algo ha tenido positivo, no sé si se podrá hablar en esos términos, creo que la situación es tan terrible que es difícil, pero digamos, si algo se puede rescatar de esto, es que se ha revalorizado para muchas personas la importancia de la institucionalidad pública en este país, ¿no? Instituciones que durante años han bombardeado, tratado de debilitar, de privatizar, incluso las universidades, la caja, hasta la misma FANAL, ¿no? De pronto la gente vio la importancia de esa institucionalidad para enfrentar una crisis como la crisis provocada por la pandemia. Pero al mismo tiempo ese hueco fiscal es una amenaza para esa institucionalidad. Es tan grande que si no se toman medidas, realmente se van a poner en entredicho las funciones esenciales del Estado, la salud, la educación, la protección social, la seguridad, como pasó en los años 80. Entonces, se necesita tomar medidas. El gobierno presenta una propuesta que hemos criticado muchos sectores, que tiene algunas ideas que se podrían rescatar si se replantean, como el impuesto a las transacciones financieras, que también es una propuesta que nosotros desde el Frente Amplio, por ejemplo, habíamos planteado. No ponerle impuestos a la planilla que le pagan al trabajador o a la señora que sacó 10,000 pesos del cajero, pero sí como una medida. La tasa Tobin es una medida que se ha aplicado en otros países y que puede llegar a tener un efecto redistributivo, no regresivo, si se concentra en los capitales especulativos, en las grandes transacciones financieras. Entonces, ahí había como algunas ideas que podrían llegar a tener cierta progresividad, tomando en cuenta que todas esas ideas las sacaron del plan fiscal que se aprobó en el 2018. Es decir, parte de la bronca con el plan fiscal del 2018 es que se concentró en el IVA, en el empleo público, en la regla fiscal y en la amnistía tributaria,
y los cambios que había que hacer en renta los sacaron de la discusión para tener el gobierno lo sacó para tener el apoyo de la UCAEP y de los grupos empresariales poderosos. Bueno, ahora, ante esta nueva crisis, no queda más que poner algunas de esas medidas en la discusión. Lo que pasa es que el gobierno presenta su propuesta de forma torpe, sin capacidad de comunicarla bien, e incluye medidas que siguen siendo regresivas, como la forma en que plantearon el impuesto a las transacciones financieras o el aumento del impuesto a bienes inmuebles, que es parte de lo que más ha movilizado a la gente en las zonas rurales, por ejemplo, el temor a que de pronto se dispare esos impuestos sobre las propiedades, a los que todavía tienen propiedades, los agricultores, por ejemplo, pequeños agricultores que vienen luchando desde hace años para no perder sus fincas. Entonces, se genera este movimiento contra la propuesta fiscal del gobierno, contra la negociación en el FMI, pero ahí se revuelven actores, ¿no? De pronto uno ve que está la gente luchando contra lo injusto de la propuesta en las calles, en los bloqueos, y al mismo tiempo uno ve unas vallas que valen un montón de plata en San José, unos mupis que valen un montón de plata con el lema "no más impuestos". Y entonces, claro, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, esos grupos que nunca han querido pagar impuestos, esos grandes evasores, esos ricos que no quieren que cambie la ley del impuesto sobre la renta, también se aprovechan de la situación para decir no más impuestos. Y entonces, ¿cuál es el temor que yo veo? La preocupación, que este movimiento es un reclamo legítimo, logra frenar la propuesta del gobierno, pero aquí la discusión es ¿cómo hacemos para que de ese freno salga algo más justo? Porque lo que yo veo que puede pasar es que termine saliendo una propuesta todavía peor, o sea, que le quiten lo poco que tiene de progresivo o la idea de hacer algunos cambios en renta y que más bien digan, no, entonces lo que tenemos que hacer es golpear más a los empleados públicos, golpear más la institucionalidad, privatizar más instituciones, ya no solo Fanal y Vixa, sino meter otras en el paquete, golpear el financiamiento de la educación superior pública. Digamos que ese es el sueño de algunos en la Asamblea Legislativa y de los que pagan esas vallas millonarias. Ese es el sueño, ¿no? Que Corrales, que la gente que se está manifestando en las calles les haga el trabajo sucio para alejar de esta discusión cualquier atisbo de progresividad. Digamos, eso es lo que a mí no me deja dormir. O sea, ¿cómo evitar que esta lucha en las calles, que este movimiento social que tiene raíces legítimas, no sea instrumentalizado por esos que nunca han querido pagar impuestos para que salga algo mucho peor para el pueblo? Natalia, ¿cómo desde tu perspectiva está siendo leída esta coyuntura en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles podrían ser los escenarios a futuro que se pueden configurar? ¿Ves alguna posibilidad de que haya una agenda en contra de esta lógica proempresarial y antisector público? ¿O por el contrario, podés imaginar una profundización de esa orden, digamos, de las cosas que pareciera establecido, no solo desde la Asamblea Legislativa, pienso yo también desde el gobierno, ¿verdad? Son las voces que algunos dicen que son más altas, ¿verdad? Todos tenemos una voz, pero hay voces más altas y hay voces más bajas y hay voces que ni siquiera llegan a escucharse ahí en esos espacios. A ver, primero yo creo que debemos entender, digamos, está el gran problema de la pandemia, que no es tico, es global, ¿verdad? Entonces todo el planeta está lidiando con cómo contenemos una emergencia sanitaria que además termina en shocks económicos porque tenemos que mantenernos en nuestras casas y no podemos tener contacto. Y de repente el Estado, en esa situación en la que tienen que empezar a erogar más dinero para contener a la pandemia, se enfrenta a los dos problemas que yo creo que siempre le ha rehuido, que es reforma del Estado, reforma tributaria, ¿verdad? Entonces son como los dos lastres que yo siento que seguimos arrastrando. La configuración de la Asamblea en este momento, debo ser honesta, yo no la entiendo bien, porque las posiciones, siento que hay aliados como muy inusuales en este momento, se configuran alianzas como extrañas y al mismo tiempo siento rupturas por ejemplo, en el bloque mayoritario de Liberación Nacional, que para mí ya es un fenómeno súper interesante, ¿verdad? Porque es un partido, además, de historia socialdemócrata, fundador de la república que conocemos, y de repente
la misma fracción no logra sentar acuerdos sobre temas económicos porque tienen visiones muy distintas. En materia tributaria, bueno, yo no era periodista de la Asamblea en ese momento y seguí la discusión de reforma fiscal como la siguieron todos los ciudadanos costarricenses a través de medios, que ese es un punto que a mí también me preocupa. Ahora que don José María mencionó lo de control ciudadano, también me preocupa el control mediático que estamos haciendo de nuestros actores políticos, ¿verdad? Yo creo que positivo, para hablar en cosas concretas, a mí me parece muy positivo que se haya identificado que la propuesta de gobierno era lesiva, pero lo mismo, a mí no me gusta que se está simplificando el discurso a no más impuestos, porque ese no es el tema, los impuestos no son malos, o sea, es el diseño del impuesto, ¿verdad? El que afecta a una persona que lo puede pagar o no lo puede pagar, igual que el gasto del Estado, que de hecho el diputado se refiere a él como inversión, por supuesto, porque en este momento en el que todos estamos intentando mantenernos sanos, seguros, que nuestras familias tengan comida, que tengamos todos trabajo, ¿quién nos va a brindar esa seguridad de que las cosas se mantengan normales cuando tenemos un gran desestabilizador como la pandemia? De ahí el Estado, porque esa es la figura que al Estado le corresponde. No le corresponde a las cámaras, no le corresponde a los empresarios. Ese es el trabajo del Estado, procurar seguridad para nosotros los ciudadanos. Entonces, yo esperaría que en esa línea en la que ya se identificó que por lo menos lo que llegó en septiembre a Hacienda no es una propuesta. Primero, yo creo que se está estableciendo que esa no era la propuesta, que era como la base de discusión. Más allá de si lo fuera o no, agradezco que se esté leyendo de esa forma ahora, porque da la apertura para hacer un diálogo que todavía no estamos claros cuál va a ser su diseño, pero bueno, esperando que se haga un diseño que sea amplio y que involucren a todas las bases y que haya representación de regiones. Ojalá los diputados mantengan o abran canales empáticos para discutir precisamente sobre esa materia tributaria. Yo no sé, porque otra vez, tal vez yo voy a hacer como un análisis muy simplista de persona periodista, pero tal vez el problema no es que lo estamos leyendo así, ¿no? El problema no es qué tan grande es el Estado, es que diseñamos un Estado muy grande para bases de ingresos que se han ido achicando y se achican con propuestas de impuestos que no son progresivas y también con elusión y evasión, y además elusión y evasión que del diputado lo conoce bien, está legalizada, ¿verdad? Justo ayer se emitió la primera sentencia de este país por fraude fiscal y es un caso que tiene 16 años en Poder Judicial, 16 años para poder, y ni siquiera es un cobro, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es una sentencia de cárcel a las personas involucradas, o sea, recuperar ese dinero al Estado, y lo que le costó fue todo el trámite de 16 años para llegar a la conclusión de que efectivamente hubo fraude y ahora 6 personas van a ir 10 años cárcel. Bueno, no está firme. No está firme, eso es muy importante, es cierto, o sea, todavía... Ni siquiera ellos vayan a la cárcel. Es muy probable y además pueden haber reducciones. O puede durar otros 6 años o no sabemos cuántos años todavía. Exacto, entonces yo esperaría que es eso, digamos, como si en este momento lo que tenemos es una crisis y tendríamos que como sentarnos a soñar en qué hacer en este momento de crisis para tener, no solo recuperar estabilidad, sino sostenerla a mediano y largo plazo. Los diputados están conscientes que tienen que tocar todo y no solo puede haber un discurso de no más impuestos o recorte de gasto, porque así no funciona, o sea, eso es muy reductivo, simplista y definitivamente en esos diálogos no está representado tampoco lo que opina la población. Digamos, yo siento que subestimamos pero está representada una agenda política, ¿verdad? Sí. O sea, no más impuestos sí. Y recorte del gasto, es una agenda política. Es una agenda política. Clarísima, ¿verdad? Disminución del Estado, reducción, y además en un momento como la crisis sanitaria, ¿verdad? Donde el Estado necesita recursos. Exacto. Entonces, es un mensaje político claro de hacia dónde se quiere dirigir, digamos, la sociedad, y además me gustó mucho el tema del control mediático, porque en alianza con los medios, con la mayoría de los medios de comunicación, que hacen que las personas reproduzcan el mensaje, ¿verdad? ¿En qué espacio no se dice que solo les rebajan a los del sector público, que solo ellos paguen impuestos, que eso, ¿verdad? O sea, es un mensaje clarísimo de la ciudadanía. Bueno, pero enojada entre trabajadores. Sí, eso a mí me parece como
Y es lo mismo, es como agarrar a las personas que les va a afectar directamente el problema, uno lavarse las manos y ver cómo se pegan el pleito entre ellos. O sea, esto jamás es un pleito entre trabajadores del sector público y privado. O sea, es que jamás lo es. Igual que el plan fiscal no era un pleito de las guías de sexualidad, que en algún momento también se enredó en la conversación, ¿verdad? Yo no sé cuál, digamos, esa es la pregunta de todos los días. O sea, yo siento que yo me levanto todos los días y me pregunto cuál es la responsabilidad de nosotros como medios de comunicación para exponer esta realidad y ser sensibles al dolor de las personas, a la situación económica que están viviendo y al mismo tiempo ser inteligentes sobre lo que están diciendo los actores políticos, ¿verdad? Y no reiterar cosas que no están fundamentadas, que son muy insulsas o que no tienen fundamentos. Pero no sé, aquí yo siempre meto el problema del modelo mediático. Por ejemplo, ahora que está sucediendo todo esto, lo de San Carlos, yo vería una reivindicación en medios locales de San Carlos, que además San Carlos es uno de los cantones más raros de este país porque tiene un montón de medios de comunicación locales, o sea, tiene canales, tiene medios digitales. Entonces, nosotros seguimos operando en una lógica de medios también que es valle centralista, ¿verdad? O sea, ahorita tenemos los ojos puestos en San Carlos, claro, porque hubo un detonante y hay una situación a la que hay que responder, pero esa agenda regional no solo no tiene representación a veces en las instancias políticas, sino tampoco en los medios. Entonces, ¿cómo vamos a saber por qué las costas de repente tomaron sus votos y se los dieron a Restauración Nacional en las últimas elecciones, ¿verdad? Y no estamos ahí presentes para ver toda la evolución de los cantones, qué está pasando ahí, por qué se sienten tan convocados por esos partidos, qué le dan a esos partidos que no le dio el PAC en las elecciones pasadas, ¿verdad? No lo sé, yo siento que falta empatía, perdón por ser así, falta mucha empatía para escuchar estos sectores y de fijo faltan recursos también para darles el micrófono en medios y en instancias políticas. Yo creo que necesitamos más voces así. A mí me hace falta más prensa crítica, pero no desde la criticidad de simplemente el machacar, sino realmente de analizar los problemas y tratar de buscar soluciones empáticas, como está señalando. No sé, José María, si quieres hablar mal de los medios de comunicación. Sí, tirarles de vuelta, tirémosles. Ese también es uno de mis temas favoritos. Ajá, sí. Yo coincido, ¿no? Hay un problema serio en Costa Rica de diversidad y pluralidad de medios, que estos medios regionales, en un contexto como la crisis esta nos demuestran, pues, varios casos. Yo he estado siguiendo lo que pasó hoy en Cañas, ayer en Quepos, en San Carlos, en Limón, y digamos que muchas de las notas alternativas, disonantes, con enfoques distintos al enfoque de la matriz mediática de Repretel, Canal 7, La Nación, proviene precisamente de estos reporteros que son casi personas que lo hacen sin salario, que tienen un pequeño medio digital, que apenas la están pellejeando. Precisamente es un ejemplo de la necesidad de mayor pluralidad y diversidad de medios. Es una de las discusiones que han quedado de lado, por ejemplo, la discusión de la ley de medios y la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico de forma más justa, la ley participativa de radio y televisión, que en algún momento se quiso impulsar y que es un tema que salta a la luz, que es otra de las carencias de nuestra democracia que en una crisis como esta. Refiriéndome a la caracterización que hace Natalia de la Asamblea Legislativa, yo quiero decir que yo tampoco termino de entender esa correlación de fuerzas. Hay un gran desdibujamiento ideológico de los partidos. Bueno, no hablemos, digamos, de los partidos pentecostales, donde cada diputado es un partido, salvo los temas, digamos, religiosos, conservadores, cada diputado en sus posiciones sobre política económica, cada diputado es un partido, ¿no? Están totalmente fragmentados, ¿verdad? Y eso se refleja también en las fracciones de los partidos tradicionales. Hay grandes divisiones, digamos. El PUSC tiene una diputada que defiende los valores socialcristianos, tiene otra que es prácticamente del PAC, que está ya como incorporada en la fracción del PAC, y tiene otros que dejan chiquitito a Otto Guevara, ¿verdad? Yo lo decía un día de estos medio en broma, pero es cierto, o sea, que son como más libertarios que Otto Guevara, y todo eso en la misma fracción. Los de Liberación igualmente están partidos entre el grupo neoliberal y el grupo que reclama volver a las raíces socialdemócratas.
Entonces hay una gran fragmentación, más allá de las fracciones, que ya son muchas, son bastantes, hay una gran fragmentación a lo interno de las fracciones. Pero sí hay algunos sentidos comunes que han construido, ¿no? Por ejemplo, la enemistad con los derechos laborales o la disposición a negociar y transar con derechos laborales. Eso es una tendencia mayoritaria en esa Asamblea Legislativa. La tendencia anti cosa pública, anti-Estado, es un criterio mayoritario, ¿no? Repiten muchas veces una mayoría de diputados de forma crítica esos discursos contra lo público, contra la institucionalidad, contra el Estado. Y ahora también una mayoría se ha sumado al discurso anti-impuestos, que es muy diferente al discurso de justicia tributaria, ¿verdad? Que es lo que al menos en mi caso defiendo. Entonces, sí es una correlación de fuerzas que, aunque no se puede explicar por los partidos o por las cartas ideológicas de los partidos, sí genera esos sentidos comunes que nos hace preocuparnos a la hora de ver cómo se va a abordar esta discusión de reforma tributaria y reforma del Estado en el marco de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Porque seamos claros en algo. El que diga que este hueco se soluciona recortando el gasto público o recortando el empleo público, o no tiene ni idea del problema, o está proponiendo que hay que despedir maestros y policías y reducir o afectar la educación pública, la salud pública, la seguridad y la protección social. O sea, no hay forma de resolver esta crisis únicamente por el lado del recorte del gasto, sin dañar severamente esas funciones del Estado. Y yo lo veo con mis compañeros diputados, porque dicen, recorten al gobierno, recorte el gasto público. Y uno revisa, ese es el presupuesto más recortado de los últimos años, donde ya vienen afectaciones serias a la educación pública, por ejemplo. Y entonces dicen, recorten, y cuando uno les dice, bueno, pero entonces vamos a despedir policías, lo que querés es que se despida a los policías, o vamos a despedir educadores, porque eso es lo que habría que hacer si querés hacer un recorte significativo de las finanzas. De lo contrario, no dan los números. Y entonces cuando uno oye esos discursos que niegan la necesidad de medidas tributarias por el lado de los ingresos, que niegan medidas de justicia tributaria para, digamos, cerrar esas exoneraciones vergonzosas que tienen grupos poderosos, cerrar los portillos de la evasión. Si no entramos a esa discusión, no se va a poder resolver esta crisis, más bien se va a agravar. O sea, ese camino por el que nos quieren llevar esos sentidos comunes de recorte de la institucionalidad pública, no va a resolver el problema, más bien lo va a terminar agravando. Pero hay ahí una necesidad de profundizar sobre este debate, y efectivamente la prensa comercial no ayuda porque el tratamiento casi siempre se queda en esas superficialidades y rara vez se profundiza realmente. Bueno, hablemos del Estado, ok, hablemos de reforma del Estado, ¿qué implica? ¿Dónde vamos a reformar? ¿Qué es lo que queremos con esa reforma del Estado? Hablemos del tema tributario. Son pocos los espacios donde podemos profundizar sobre esas discusiones. Quisiera que dejáramos esto para la última sección y primero dar paso a un video más. ¿Tenemos tercer video? No. Ok, entonces seguimos. Ok. Entonces seguimos con la tercera parte, que sí, bueno, obviamente estamos discutiendo esto desde la universidad pública, ¿verdad? Y precisamente no se puede desligar el debate del presupuesto de gobierno y esto qué efecto va a tener en la educación pública superior, que además en momentos de crisis siempre termina siendo un refugio también, ¿verdad? Para muchísimas personas.
alrededor del mundo se piensa lo contrario. Invertir en educación en momentos de crisis es una inversión para poder salir de la crisis. Pero estamos en un momento en donde cada vez se golpea más a la universidad pública y al sector público, como perfectamente lo estaba señalando José María, con un presupuesto para el 2021 donde ya no hay de dónde más cortar si no se hacen ajustes fuertes en el cambio del modelo de Estado que tenemos. Y si se hacen en este momento, ¿será realmente lo más justo? ¿O será una forma de profundizar una agenda política, ¿verdad? Que muchos reconocen desde los 80s, otros desde el TLC, el combo, todos esos momentos históricos que hemos vivido tan fuertes de ir desmantelando poco a poco las instituciones del Estado, que probablemente sean las más grandes o las que tengan más posibilidad de trasladarse al sector privado de forma exitosa, ¿verdad? Hemos visto cómo la privatización de la salud ha sido de lo más complicado de manejar en esta pandemia, ¿verdad? Hemos visto ejemplos en Estados Unidos de personas que tienen que fabricar sus propios respiradores en sus casas porque no tienen dinero para poder ir a un hospital para sobrevivir a una crisis. Y aquí ni siquiera, ¿verdad? Hasta ahora se está hablando de poner a disposición los hospitales privados porque realmente ha sido el sector público en su totalidad el que se ha abocado al tema de la pandemia. Pero aún así hay una mezquindad, ¿verdad? Histórica con esto y yo coincido en que hay algún repunte y alguna esperanza en recuperar esa credibilidad de la importancia de las instituciones públicas. Sin embargo, es un discurso que es contradictorio, ¿verdad? Y especialmente, bueno, nosotros desde la Universidad de Costa Rica lo sentimos con respecto al presupuesto al FES, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿cómo ven este proceso y si se va a lograr aprobar ese presupuesto así como está y eso qué consecuencias podría traer para el próximo año, pero en principio para los próximos años, porque podría sentar precedentes que son muy peligrosos, ¿verdad? Como el recorte del FES de manera inconstitucional y otras formas de ir haciendo lo que no se debería poder hacer, ¿verdad? Entonces, no sé si empezamos con Natalia para darle un descanso a José María. Yo estaba esperando que lo asumiera el señor diputado, porque más bien hablaba con la periodista que esta semana está reporteando sobre el recorte, digamos, al presupuesto del FES, porque a mí todavía no me queda claro de repente, o sea, cuáles son las partidas que se van a tocar con ese recorte. O sea, sí es como un recorte de 35 mil millones, pero yo no puedo asegurar en dónde se están tocando, ¿verdad? Y bueno, había habido ya como un barrido previo. Las universidades se comprometieron a girar como parte de la subejecución del FES, ¿verdad? Para colaborar con la crisis. Bueno, yo también creo que eso es lo que el gobierno medio ha intentado hacer, ¿verdad? Al no tener opciones como de atraer más recursos, tiene que jugar con las partidas que tiene a la mano, ¿verdad? Entonces, el sector público ha tenido que ver cómo echa mano al bolsillo y las universidades sí se sentaron, pero creo que eso fue para la discusión del segundo presupuesto extraordinario, ¿verdad? A mitad de año, José María, me parece que ahí fue, que en ese presupuesto fue donde se habló y se hizo la inclusión de estas 9.800 millones, creo que fueron. Yo no solo temo por la educación pública superior, yo creo que a mí siempre me ha asustado también el debilitamiento de la educación pública, ¿verdad? Y lo veo un poco en la reconfiguración de quienes estamos yendo a las universidades públicas también, ¿verdad? Yo creo que hay un reflejo de desigualdad. No estamos enviando a todas las personas que pasan por el sistema público de educación a recibir una educación superior en el sistema público. Eso no está ocurriendo. Y yo temería mucho que eso no ocurra en esta situación pandémica. Por ejemplo, ya había sucedido en el 2018 que se suspendieron clases por la huelga que hubo a final de año, ¿verdad? Eso es tiempo que no se puede recuperar, ¿verdad? Son meses de formar cerebros de niños y de adolescentes que no se van a recuperar. Y este año ha sido lo mismo, ¿verdad? Yo creo que no tenemos
forma de saber el impacto real. O sea, sabemos como suspensiones de clases, reacomodo de exámenes, pero ¿quiénes van a ser nuestros líderes del mañana? ¿En dónde se van a haber educado y cómo van a haber leído la realidad actual? Yo no sé si el presupuesto que entró ahorita, la Comisión de Hacendarios está estudiando dos cosas, que es un tercer presupuesto extraordinario y el presupuesto ordinario. Siento que de repente en toda esta acumulación de labores que tiene la Asamblea, que sí ha tenido un recargo importante de gestión en la pandemia, estos dos proyectos están como cruzando fuego, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, entraron y salieron audiencias de los dos temas y en simultáneo se está cuestionando si ahorita en la pandemia se debe aumentar el gasto con este presupuesto extraordinario o reacomodar más bien los recursos que quedaron libres de una renegociación ahí de deuda pública. Y también está la discusión del presupuesto ordinario. Entonces siento que eso también afecta un poco la labor de los diputados, como que se concentren en el diseño de los dos proyectos de presupuesto. Yo sí creo que impacta en cómo se lee el presupuesto ordinario del 2021 es esta discusión de justicia tributaria, porque si empezamos a leer que el Estado podría obtener recursos de fuentes que no está considerando en este momento, de repente tal vez ver la inversión pública que se está haciendo en ese presupuesto, y pues podría dar un poco de luz, ¿verdad? Que no todo va a ser recortar o ver si hay despidos o qué, ¿verdad? Yo en esta materia creo que soy la más observadora y menos cuestionadora de qué está sucediendo, porque todavía siento que todo está muy gestándose y todavía están esas ideas ahí acomodándose. El presupuesto todavía no ha sido tocado por mociones ni nada, entonces yo todavía no podría adelantar criterio de hacia dónde irían los diputados. Sé que no les basta, digamos, lo que está ofreciendo el gobierno, a pesar de que don José María afirma que es uno de los presupuestos más recortados de los últimos años. Sé que no es suficiente el recorte que se está proponiendo, y también está el fantasma del déficit fiscal. Siento que eso es un monstruo muy grande que es lo que está asustando a todo el mundo, ¿verdad? Esa presión de que para el 2021 vamos a llegar a un 80% del PIB comprometido en deuda pública, cosa que yo creo que también es como otro tema de gasto. O sea, como que no son temas que deberían estar empatados, deberían estar vinculados, pero no en el mismo nivel de discusión, porque una cosa son los bonos de deuda y otra cosa es lo que está invirtiendo el Estado en contener la crisis y mantener todo el aparato público funcionando en la normalidad más cercana que se pueda. Sí, no sé, don José María. Creo que eso, Natalia, eso yo creo que yo lo sumaría como un discurso también como muy simplista, ¿verdad? De que el presupuesto se puede cortar de formas fáciles y que las instituciones públicas se pueden cerrar de un día para otro y que eso no implica más gasto también. Porque el problema es que no tenemos dinero en este momento, y si cerramos una institución pública, a diferencia del sector privado, que en este momento tiene privilegios para despedir a sus trabajadores, el sector público tiene que pagar liquidaciones de todas esas personas. Eso sí, entonces, eso justamente y además tiene a la ministra de Planificación, porque en esa ley de empleo público que el diputado mencionó al inicio, yo creo que es un proyecto que todavía está ahí gestándose y que tiene, o sea, es súper controversial por lo mismo. ¿Qué va a pasar con los funcionarios que tienen régimen viejo? ¿Cómo los van a integrar, verdad? Y sí, el Estado no tiene plata, o sea, en este momento el Estado no tiene plata, esa es una realidad general, ¿verdad? La premisa, va a tener plata para liquidar a sus empleados, y no. Claro, es que son discursos muy simplistas y pensados a largo plazo, ¿verdad? Para sanar las finanzas del Estado dentro de, no sé, 10 años probablemente, pero la realidad es que estas cuestiones inmediatas no se solucionan por esas vías. No sé, ahora sí, José María, si te dejamos hablar. Sí, no, está muy interesante, yo estoy escuchando, pero tengo aquí algunos datos y me gustaría hacer como un recuento de todo lo que ha venido pasando, porque ciertamente hay motivo para preocuparse. Digamos, si hay gente que nos está escuchando que le preocupa la defensa del presupuesto de la educación superior, hay motivo para estar preocupados y para tomar medidas. ¿Medidas como cuáles? A mí me parece que la academia y las universidades tienen mucho que proponer, mucho que plantear.
Vean cómo le tiraron a 2 investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales por decir un par de verdades que tocara esos intereses de esos grupos que no quieren contribuir solidariamente con las finanzas públicas. Ahí hay que poner el dedo en la llaga, porque ¿qué es lo que pasa? Antes de la pandemia ya veníamos experimentando un debilitamiento de la inversión en educación pública. Un debilitamiento serio, digamos. En este gobierno se ha dado la inversión en educación al nivel más bajo en términos proporcionales, relativos, de los últimos 7 años. Y antes de la crisis, ya esta administración había recortado el título presupuestario del MEP de un 7,68 del PIB en 2018 a un 6,92 del PIB en 2020. Entonces yo quiero enfocar este tema en 2 partes. La educación general, donde hay una preocupación real de que se repita la brecha que se generó en los años 80, donde haya muchísimos jóvenes excluidos de la educación en general y especialmente castigando más a esas regiones ya de por sí más relegadas en acceso al desarrollo, precisamente esas que más se están manifestando. Por los factores que ya mencionó Natalia, que se dieron en el 2018, pero agravado ahora por la pandemia. O sea, vean cómo nos está pasando la factura, la brecha digital. Ese error que se cometió hace unos años de crear el elefante blanco de Fonatel, quitándole al ICE, porque eso se hizo con la ley de telecomunicaciones del TLC, yo no me cansaré de repetirlo, quitándole al ICE la función de desarrollo en telecomunicaciones, que era algo que hacía bien cuando lo dejaban. Crearon un FODESAP de las telecomunicaciones, el Fonatel, administrado por gente que no sabe nada de esto, y que ha subejecutado miles de millones que se recaudaron con el proceso de apertura de las telecomunicaciones, generando una incapacidad del Estado de invertir en algo que antes el ICE hacía, que es llevar telecomunicaciones, telefonía a las comunidades más pobres, aunque no sea rentable. Ese problema que lo generaron con una política pública, una decisión política, ha explotado en la cara ahora con la pandemia, porque resulta que tenemos un montón de estudiantes que no tienen conexión y resulta que la única forma de recibir clases, si no hay clases presenciales, es a través de internet, pero lo que tienen es un celular prepago que en 2 o 3 conexiones ya se les acaba el saldo, o la gente que tiene celular postpago, ahí le aplican el cobro por descarga, igual no puede conectarse a Zoom por largas horas y no hay una política para enfrentar esto. O sea, el problema educativo agravado por la pandemia es seriosísimo, sin hablar de los recortes a la educación pública, pero además vienen aplicando recortes muy fuertes. En el último presupuesto extraordinario que ya se aprobó, el recorte más fuerte después del servicio de la deuda, si quitamos el servicio de la deuda, era el título del MEP, que representó el 57% de los recortes en ese presupuesto extraordinario del 2020. Y todo eso le va a pasar la factura a esos estudiantes de las regiones más afectadas, más relegadas en el acceso a las oportunidades de desarrollo. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el FES? Lo del FES, el precedente del que hablaba María José, ya se dio en el año 2019. Digamos que en esa resaca post-plan fiscal, digamos, donde se dio la derrota de la huelga y donde el movimiento social estaba de capa caída, esta Asamblea Legislativa aprobó un recorte inconstitucional de 10,000 millones al FES en un movimiento totalmente inconstitucional. O sea, el FES de 2019 se negoció con un crecimiento de apenas 3% por inflación. Pero con ese recorte inconstitucional que está en este momento en la sala cuarta, o sea, estamos en 2020 casi terminando y la sala cuarta no se ha pronunciado sobre ese recorte inconstitucional, donde pasándole por encima la negociación del FES, le quitaron 10,000 millones. Ahí estaban tanteando el terreno, ¿verdad? Estaban tanteando el terreno para ver qué tan viable era desconocer el mandato constitucional del artículo 85 y simplemente desconocer la negociación del FES. Pasamos a 2020, donde se acordó un crecimiento apenas por inflación, pero se dio toda la discusión con la partida esta que la ministra Rocío Aguilar clasificó de forma arbitraria. Al final se afectaron 35,000 millones
y quedó un FES que ni siquiera reconoce la inflación si no reponemos el recorte del 2019. Ahora bien, viene el presupuesto extraordinario, donde se le rebajaron 38.200 millones al FES, acordado, digamos, acordado entre comillas, un tipo de negociación con la pistola en la cabeza, ¿verdad? Con los rectores. Entonces ya nos enfrentamos a un decrecimiento nominal del FES de 5,3% respecto al FES de 2019, ya para este año, ¿verdad? El FES de 2021 prácticamente no crece, y viene otro recorte acordado también con los rectores, que supuestamente durante el segundo semestre de 2021 se le va a reponer esa plata a las universidades, ¿verdad? Correspondería a 515.000 millones de colones, solo se presupuestan 490.000 por la situación de la pandemia. Entonces, vean cómo se ha venido dando, a pesar de la protección constitucional que tiene el FES, un recorte y una afectación. Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que en este contexto van a intentar podrían intentar volver a hacer lo que hicieron en 2019, meter en este presupuesto, donde ya viene un recorte que aceptaron los rectores, que no sería un recorte, sino una posposición de parte del presupuesto, podrían volver a meter otro recorte inconstitucional a sabiendas de que, aunque sea inconstitucional, la Sala Cuarta se va a pronunciar dentro de 2 o 3 años, cuando ya el daño va a estar hecho. Esa es la gran preocupación que tenemos, que como parte de esta estrategia de recortar gasto donde sea, terminen golpeando más a las universidades públicas. Y quiero agregar otro elemento más. ¿Cómo se distribuye ese golpe a lo interno de las universidades? Porque también esa es otra discusión que hay que dar, ¿verdad? Pasa un poco como en el Estado. Hay sectores que pierden más que otros. Y eso también es un debate a lo interno de las comunidades universitarias. ¿Cómo absorben las universidades estos recortes al FES? No se reparten equitativamente. Hay sectores que no se tocan. Hay sectores que terminan siendo más golpeados. ¿Y cuáles son? Los programas de vida estudiantil, de admisión y de permanencia de los estudiantes de más escasos recursos, y los programas de regionalización, las sedes regionales. Entonces vean que ese recorte al presupuesto universitario ha venido dirigiéndose a lo interno de las universidades, también en contra de esos sectores más vulnerables, de esas comunidades que hoy están alzando su voz, que hoy están protestando, manifestándose. Y es una discusión también que hay que dar a lo interno de las universidades, cómo absorber o enfrentar esos ataques, no solo resistirlos, no solo combatirlos, sino cómo hacer una distribución más equitativa de los presupuestos universitarios para que no se golpee a esas poblaciones más vulnerables, que son la razón de ser una de las razones fundamentales de ser de la universidad pública. Entonces hay una amenaza real inmediata. El informe de la comisión investigadora del FES iba dirigido a preparar el terreno para estos recortes, desacreditar ante la opinión pública, ante la ciudadanía de las universidades públicas, para justificar recortes al FES. Lo que pasa es que le salió mal porque el informe fue tan torpemente presentado y estaba tan plagado de errores que no lograron el objetivo esperado, y más bien la pandemia, repito, si algo ha tenido, es que le ha permitido a muchas personas revalorizar la importancia de las universidades públicas, con todos los aportes que las universidades han hecho. Y basta hablar cómo hasta tienen en la asamblea, los mismos diputados que apoyaron el recorte del 2019 tienen un proyecto para el benemeritazgo del Instituto Clodomiro Picado, ¿no? Y reconocer, digamos, los grandes aportes que es parte de las universidades públicas. Pero hay universidades públicas y hay otras universidades públicas, ¿verdad? Porque lo que en el fondo, y esto nada más para que cerremos rápidamente, porque ya vamos a llevar 1:30 acá, es que esto también es político, ¿verdad? Hablé mucho. Hablamos todos. Sí. Pero esto también es político, porque en el fondo también todo lo que estás reseñando, José María, es una forma de golpear la educación para privatizarla, ¿verdad? Porque eso es, en el fondo, todo lo que estamos viendo es la posibilidad de ir desmantelando el Estado que nos ha hecho lo que somos y nos ha dado la capacidad de responder a esta crisis sanitaria de la manera que hemos, ¿verdad?, respondido.
pero lo que se busca es debilitar las universidades públicas y la educación pública en general para privatizar y hacer otras formas, digamos, de Estado probablemente similares a las chilenas, que terminan en lo que termina Chile, ¿verdad? Hace unos años con su protesta social también y a puertas de un referéndum constitucional enorme. Entonces, y también en la OCDE, que es bueno rescatar eso siempre, ¿verdad? Chile está sentado en la OCDE. Sí, con pero que no están bien tampoco. Social. Ajá. No están bien, ¿no? Son como más bien ya del siglo pasado, esas ideas, ¿verdad? Esas ideas que debilitaron a América Latina hace 20 años son las que se están tratando de implementar ahora aquí en Costa Rica. Entonces, un cierre muy corto y muchísimas gracias de verdad por este análisis tan crítico, porque lo necesitamos, y yo pienso que también siempre esos análisis críticos son como un desahogo colectivo, así que les agradezco muchísimo por acompañarnos con ese desahogo, porque es frustrante, y ustedes que están ahí día a día, de verdad muchas gracias por sostener la necesidad de respuesta que se requiere en estos momentos. Yo agradezco mucho que nos hayan invitado, de verdad, desde el CIEP. Yo siento que el semanario está muy abierto a que quienes nos leen y a quienes nos están viendo ahorita, pues también nos envíen sus preguntas, ¿verdad? O sea, aparte de lo que yo hablaba ahora del control mediático, o sea, nosotros también tenemos la responsabilidad de contrastar visiones de nuestro público y exponer sus preocupaciones. Entonces también como quedar muy en canales abiertos a que nos manden mensajes por Facebook, a que nos sigan en Twitter, en redes sociales, y que si necesitan algún elemento de representación, de preguntas a los diputados, o sea, yo siempre me presto para esas cosas. Sí, también, bueno, esperemos que esto sea el primero de varias conversaciones de este tipo, ¿verdad? Donde un poco con más tiempo nos dedicamos a discutir temas y hablarlos desde otro lugar y no como una ponencia, ¿verdad? Sino, no sé, José María, si quieres cerrar con algo. No, agradeciéndoles el espacio es súper necesario, y es necesario que en este momento, que en esta crisis se oigan las voces de las universidades públicas, esas voces críticas, pero que también tienen ideas, propuestas, fundamentos para enfrentar con creatividad esta situación. Ya hemos visto algunas cosas, ¿no? Los llamados, por ejemplo, que han hecho los rectores de aportar al proceso de diálogo nacional, ofreciendo incluso las instalaciones, eso está bien, pero en esta discusión de cómo abordar esta crisis con justicia, cómo repartir las cargas, los costos, la factura de esta crisis, las universidades pueden hacer un papel fundamental y jugar un papel mucho más protagónico todavía, y pues ojalá que sirva también el mensaje para la gente que nos ha escuchado, para las autoridades universitarias, de que se involucren, que se impliquen mucho más, no dejar solos a esos compañeros, a esas personas que valientemente han alzado su voz, denunciando cosas y siendo críticos de ese poder intocable, y más bien sumar más voces. Sí, a mí me gusta ese llamado también de volver a lo que estamos perdiendo, porque sí es cierto que en general, no creo que solo en la universidad pública, sino en general las instituciones, lo primero que cortó y lo primero que se cerró por la pandemia es lo más comunitario, es lo más nuclear, ¿verdad? O sea, vemos los EBAI cerrados, vemos acción social paralizada, vemos ¿verdad? El sector educativo totalmente virtualizado, o sea, no vemos esa necesidad de generar tejido comunitario, que es lo más básico que deberíamos estar haciendo en este proceso de tratar de sostener esa sociedad, y eso es un llamado muy válido a que nosotros tenemos que ver cómo rodeamos la crisis pandémica con procesos creativos que no suelten esos sectores, ¿verdad? Y creo que otra cosa que discutimos y que todo el rato traíamos a colación era la situación regional, ¿verdad? Yo creo que es demasiado importante darle vocería a las regiones, y desde la universidad, desde las organizaciones locales, o sea, de verdad necesitamos integrar la visión de las personas que están fuera de la gran área metropolitana en estas discusiones. Hay que hacerlo. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, y con esto cerramos. Buenas noches y bueno, qué buena conversación, les agradezco mucho, de verdad.
Esperamos verlos pronto por Gracias aquí. a usted. Gracias a ustedes. Mucho gusto.